Las preguntas, como se dieron cuenta, las controversias pueden ser de cualquier tipo de ámbito referente al tema. Anatomía, fisiología, maniobras, signos, síntomas, epidemiología. A veces hacen preguntas que uno se queda así como, ¿por qué preguntan esto? Pero casi siempre el que hace la controversia del líquido cefalorraquídeo es el doctor Jaquín o el doctor Fernando. Entonces, vamos a empezar a enseñar la controversia. Si alguien tiene otra pregunta, no hay ningún problema, también puede realizarla. Lo importante es que se abarque la mayoría de los temas con referente a este caso. Este caso es tomado de una revista indexada, aunque también tiene apartados de cierto tipo de prólogo que busqué al hacer el contacto con el autor que lo realizó. Es un hombre de 74 años de edad, traído por su familia por presentar un cuadro clínico de alrededor de 4 semanas de evolución, caracterizado por caídas frecuentes. Mencionan ellos casi a diario. Múltiples traumatismos, visitas al servicio de urgencia. Su historia se remonta a 5 años atrás cuando comenzó a presentar las caídas esporádicas. Comenzó, menciona la familia, con lentitud para ejecutar movimientos, cialorrea, pérdida de memoria. Inicialmente le fue diagnosticada, entre comillas, por un neurólogo, enfermedad de Parkinson, por lo cual recibió levodopa con carbidopa durante 3 años sin mejoría de sus síntomas. Progresivamente comenzó a presentar alteraciones del comportamiento y alteraciones en las funciones ejecutivas superiores, agresividad, hiperfagia, disartria, tendencia a la deambulación corta y autómata, por lo que se perdió un par de veces en la calle. Aquí abren paréntesis durante el caso y mencionan que a pesar de que se perdiendo en la calle no llegaba a ciertas distancias tan largas, por lo que eran movimientos bastante acortados. No presentaba temblor. La familia lo lleva al hospital porque en las últimas 4 semanas ha aumentado la frecuencia de las caídas a tal punto de que casi no puede hacer la deambulación, no puede sostenerse en pie. Como antecedentes, tiene diabetes mellitus, hipertensión arterial, consumo de alcohol, en cierta forma hasta la embriaguez durante más de 20 años. Tratamiento: sertralina 50 cada día, rotigotina 8 cada día, levodopa carbidopa 25 con 250 cada 8 horas, enalapril para la hipertensión, hidroclorotiazida, lovastatina, metformina y ya. Al examen físico, signos vitales, entre comillas, dentro de los parámetros normales, numerosos hematomas en antebrazos y cara anterior de los muslos y las rodillas. Al momento de hacer el examen neurológico, el paciente estaba alerta, desorientado psíquicamente, una memoria episódica y comportamental un poco alterada, un juicio desviado y una abstracción también alterada. Presentaba el examen neuropsicológico una praxidomotora, disminución de la fluencia verbal con hipofonía, un discurso inentendible, una actitud de apatía, apraxia construccional, una fase hipomímica, un tono muscular ligeramente aumentado, pero sin fenómeno de rueda dentada, asociado a una bradicinesia, una respuesta plantar extensora bilateral, la marcha era un poco inestable con un poco de atapsia, pasos cortos, desdoblamiento. Ellos mencionan al momento de hacer ciertas aptitudes en contraposición del ángulo que se encuentra inicialmente, y presentaba la propiocepción y la sensibilidad vibratoria conservada. Entonces, la primera pregunta es, con este punto de vista de este paciente, ¿qué diagnósticos diferenciales con referente al examen físico usted podría empezar a complementar? ¿O cómo iría encaminando ese diagnóstico del paciente? Bueno, si el motivo de consulta son caídas, dentro de los diagnósticos diferenciales pueden estar también hematomas subdurales crónicos. Podría ser, pues sí, una hidrocefalia de presión normal. Lo del Parkinson me parece que pierde valor.
pero hay cositas que pueden no descartarlo totalmente, como por ejemplo la hipominia, los cambios comportamentales. Entonces, digamos que pues no lo descartaría, pero no creo que sea lo que está agudizando ahorita el cuadro de las últimas 4 semanas. Eh, mm, Menos probable, alteraciones, no sé, otros tipos de demencia, no sé, demencias vasculares y eso, pero muy menos probable. Perfecto. Se le realizaron los siguientes paraclínicos de ingreso. Al momento del ingreso, un sodio en 123, creatinina en 0,74, un hemograma con tendencia un poco a la leucocitosis a expensa de neutrofilia, una anemia clase 2 normocrómica y sin alteraciones plaquetarias, una glicemia de 166. Antes del estudio imagenológico, ¿le pediría algún otro paraclínico a este paciente con referente a la clínica? ¿O solamente Eh, con estos bueno, estaría si estamos hablando de paraclínicos, obviamente se demora un poquito más, pero pues me gustaría ver cómo están los niveles de vitamina B12. Eh, una glicosilada, ¿no? Es un paciente diabético que puede tener también alteración crónica, pues de los últimos 3 meses de la glicemia y por eso no puede sentir bien o hay alteraciones en la propiocepción y eso puede generar caídas. Lo pensaría por ese lado. Eh, de paraclínicos como tal, bueno, un electrocardiograma no está de más en el sentido de que alteraciones como unas arritmias pueden estar dando ACVs o embolizando para provocar ACVs. Menos probable, pero bueno. Creo que eso, no me iría por más. dentro de estos paraclínicos que se mostraron en el inicio del caso, alguno podría ser la causa de los síntomas del paciente? Pues la hiponatremia sí me pueden dar los cambios comportamentales, ¿no? También alteraciones en la memoria. Eh, de los demás, la anemia y la leucocitosis realmente es muy leve y realmente no lo vería por ese lado como un proceso infeccioso, como una neumonía que puede provocar en un anciano alteraciones neurológicas. Yo creo que me quedaría ahí con ese, nada más, con el sodio. Perfecto. Se tuvieron los siguientes paraclínicos: vitamina B12 189 con un valor de referencia inferior a 223. O sea, tiene una hipovitaminosis a expensa de la B12. VIH no reactivo, un BRL no reactivo, un ácido fólico en 14,2 dentro de los parámetros normales, TSH 1,12 también dentro de los parámetros normales y la hemoglobina glicosilada 6,6. O sea que también tuvieron en cuenta los paraclínicos que usted había mencionado con anterioridad. Bueno, sí, no tuve en cuenta el VIH y BRL y claro, una sífilis terciaria puede dar también alteraciones en la marcha. Bueno, bien, bien, por ese lado, claro. Pero bueno, salió negativo. Exactamente, sí, señor. Entonces, pero hay que tenerlo Sí, presente en claro. esas partes. Graves dorsales puede generar alteración. Ahora vamos a ver la imagen del paciente. Ellos iniciaron con una tomografía de cráneo simple. Perfecto. ¿Sí se está viendo la imagen? No, señor. Creo que tiene que darle compartir pantalla. Sí, sí. ¿Y ahora? Ahora sí. Eh, Esta es la tomografía de ingreso del paciente. Tomografía de cráneo simple. Voy a moverla lentamente. corres un Usted poquito me, el cursor, por favor. sí, sí. Y dele. Usted me menciona si desea que la adelante, la trace. Ok.
Ok, miremos el coronal. Corramos el cursor. Operado. Aunque no lo mencionaban, después cuando se hizo el anexo del caso clínico, mencionaba un hematoma subdural hace 5 años, derecho. Derecho, sí. Bueno, entonces lo he visto en los encuentros anteriores que uno se va directamente a las patologías y los profesores me he dado cuenta de que les gusta que comience uno como dummies A, desde el principio. a describir la Entonces, tomografía. Sí, 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 le iba a comentar. entonces Entonces, del con lado referente a la izquierdo, tomografía, sí, entonces del ¿qué lado hallazgos? izquierdo voy con la descripción, ¿vale? Si Sí, quiere, sí. váyale dándome candela desde abajo si quiere. Entonces es una tomografía simple de cráneo, en corte axial en la izquierda, un corte coronal a la derecha. Estamos viendo, pues obviamente, vista inferior, donde se comienzan a ver las vertebrales muy calcificadas, al igual que la basilar, propio de, de un paciente añoso, con muy probablemente calcificación de las arterias intracerebrales. Vemos aumento del sistema ventricular generalizado, supra e infratentorial con unas astas temporales pues bastante grandes. Sin embargo, hay aumento también de los surcos cerebrales. El tercer ventrículo está abalonado y las astas frontales también, al igual que hay migración transependimaria periventricular en astas bifrontales. El índice de Evans, si se calculara, muy probablemente va a dar mayor a 0,3. Eh, Tiene las huellas pues de una craniotomía pequeña, frontal derecha, y como decía, muy probablemente era un hematoma subdural y pues usted no lo comprobó. Y en el coronal me parece que el ángulo calloso está menor de 110 muy probablemente, lo cual pues sugiere también que hay ventriculomegalia o apoya pues el diagnóstico. Miremos el sagital un momentico, borramos el cursor. La corteza cerebral, pues hay atrofia cerebral generalizada, curioso en el temporal, ¿no? Normalmente es más frontal, que también puede estar explicando algo de su- sus alteraciones comportamentales, pero pues también puede ser secundario pues a los años, pues, no sé qué más. Bueno, hay clasificación de los plexos soroideos, de la glándula pineal, pero pues son hallazgos, e incluso de la dura madre interhemisférica un poquito, pero son hallazgos que son fisiológicos. Perfecto. En la digital, ¿le llama la atención de pronto la amplitud de la cisterna magna o Bueno, el cerebelo sí está un poquito elevado, un poco hacia la región superior, pero y sí, un poco de megacisterna magna, tocaría medir el ángulo. perfecto? Sí, puede ser Si una uno, megacisterna magna. En si la uno región basa, cervical no parece haber nada, ¿no? perfecto. Entonces, si uno basa la impresión diagnóstica nada más con la tomografía de ingreso, con esa amplitud de la cisterna magna, ya entran a jugar dos patologías también distintas dentro de lo que es la hidrocefalia crónica en el paciente adulto. Una es la llamada LOA, que es nada más y nada menos que esa hidrocefalia o esa ventriculomegalia manifiesta a larga data en adultos. Y la otra es la PAF, que es la ventriculomegalia con amplitud del foramen magno y la cisterna magna grande. ¿Has escuchado o has leído algo sobre eso con referente al tema de la hidrocefalia en la presión en pacientes crónicos en pacientes adultos? No, específicamente no me corchó. Listo, Corchado. la LOA es la hidrocefalia o la ventriculomegalia manifiesta de larga data. A medida que hagan son las preguntas, si vamos haciendo la retroalimentación. Sí, Yo sí. tengo un consolidado acá también interesante, después lo pasamos para hacer el- Entonces, dentro de la hidrocefalia de la presión o de presión normal, entre comillas, en adultos, hay muchas subdivisiones, en las cuales hay tres grandes grupos que nosotros debemos descartar.
LOBA con V, que es LOBUA, que es una ventricularia manifiesta larga edad en adultos, y la otra es la PAF, que es la panventricularia amplia del foramen de Magendie y es la cisterna magna. Ambas son hidrocefalias de presión normal también. Uno hace la punción lumbar y sale con una presión de apertura dentro de los parámetros normales. Pero la diferencia de las dos es, en la LOBA, principalmente la fisiopatología se da es por sinequias de válvulas a nivel del acueducto, a nivel inicial pontino. Y la panventriculomegalia del foramen de Magendie, también a pesar de que es un hidrocefalia entre comillas de presión normal, son cambios en válvulas por disminución del tamaño del cerebelo. Entonces son dos hallazgos que nos pueden hacer pensar a nosotros también en que tenemos un paciente con hidrocefalia de presión normal, pero son totalmente distintos desde el punto de vista fisiopatológico, porque ellas dos son consideradas, entre comillas, no comunicantes, a pesar de que en la imagen no se ve un patrón claro de ventriculomegalia tricameral o bicameral. Entonces, yo le voy a pasar el artículo, se llama así, ¿por qué no solo pensar en hidrocefalia de presión normal con estos cambios? Ok. ¿Listo? Con esta imagen que usted tiene ahí, ¿desearía pedir otra o hacer alguna opción con esta imagen? Ay, el paciente está sintomático, pero tiene bastantes surcos. Bueno, yo pienso que esto no es agudo, yo creo que nos da para estudiar un poco más antes de pensar en una intervención. Yo me iría para hacer una resonancia simple, cerebral. Eh, Perfecto. sí, no, yo no le pediría más cosas. Se le tiene también. ¿Qué secuencia desea de la resonancia observar? El flare, digamos flare axial, P2 axial. Es Si la una doctora Pico tiene alguna pregunta o algo, también lo... Ok, dele candela. Esas dos nada más. Sí, sí, por ahora sí, ya jugamos con el resto. Vamos de abajo hacia arriba. Corramos el cursor, es, dele. ¿Qué sagital tenemos? Desea T2 sagital, desea El T1 T2. sagital. El T2 sagital en la tercera. Así. Se le tiene. Quitémosle el ruido, porfa. Los tres punticos y dígale omitir ese y N. ¿Los qué? En los tres punticos, de donde usted mide las unidades Hounsfield y todo eso, las herramientas, la última Ah, ya. opción es, y dígale ocultar datos DICOM, la tercera de la columna de la derecha. Ya está, ya está. Espérese ahí un momentito. De arriba para abajo. No, no era así, pero bueno, deje así fresco. Dele, al Sagitario. Tiene una infraversión de la mirada, al parecer. Ok, dele. Ok, ponte el coronal en la mitad, por favor, coronal P2. Y bueno, listo. Para no demorar tanto, yo pensaría que ya podemos hacer la descripción. Es una resonancia simple, cerebral, con corte coronal axial,
izquierda, derecha, axial, coronal, sagital, axial en flare, coronal y sagital en T2. Eh, Se evidencia en el flare que hay una hiperintensidad periventricular de predominio en astas bifrontales y también hay pequeños focos hiperintensos en córticos subcorticales, lo que sugieren que son cambios. Los primeros por hidrocefalia activa, o sea, tiene una hidrocefalia activa. Y los segundos, cambios por microangiopatía hipertensiva muy probablemente. Démosle un poquito de candela al flare. Mm, no le vi silla turca vacía. Me pareció que hay una infraversión de la mirada, que si de verdad es así, pues obviamente es más signos de que hay un parinó, entonces muy probablemente hay un síndrome mesencefálico dorsal, que eso puede ser de un Parkinson Plus, ¿no? De una parálisis supranuclear progresiva también. Pero en teoría en el examen físico no decía nada de eso, ¿no? Solo decía hipominia. ¿Desea que le haga alguna medición a la resonancia en algún corte especial? Si quiere el ángulo, como para el ángulo calloso, Perfecto. mm, y pues para ser más objetivos, pues el Evans. Sí, igual, está menor a 110, ya. ¿Listo? Y Ahora esta pregunta dele, dele. Sí, es para usted. ok. ¿Está de acuerdo con ese ángulo? ¿Con la medición de ese ángulo está de acuerdo? Estamos en foramen de Monroe. Bueno, podría ubicarse un poquito mejor si quiere darle sincronizar. Dele sincronizar otra vez. Eso. Y démosle candela para que lleguemos a Monroe. Antes, antes, antes. Antes. Ahí. Yo ¿Te lo parece? sí, me parece que es mejor medirlo ahí, que es donde se supone se debe medir. ¿El auditorio está de acuerdo? Si la pregunta es por qué no es así. De acuerdo, de acuerdo. ¿Listo? Bueno, ese es el primer error que nosotros cometemos. La medición del ángulo calloso por estipulaciones de imagenología tiene uno que utilizar el corte coronal y el corte sagital, porque el ángulo por disposición de protocolo para hacer la medición del ángulo calloso tiene que ser una bisectriz en el sagital que nos corte la comisura anterior y la comisura posterior. Y de eso, una línea también que perpendicularmente corte por la comisura posterior. Donde usted tenga el sagital, esa opción que estamos viendo aquí, ahí es donde se debe hacer la medición del ángulo calloso. No se O realiza sea, en cualquier corte, no, sino o en el sea, sagital. Señor, o sea que ahí, ¿dónde se lo pondría? entonces mire que aquí, ya con la sagital, ya caemos en el coronal. Entonces, con sincronización, uno empieza a mover esta parte, llega a esta bisectriz que es por la comisura posterior aquí y empieza a mover la parte medial. Cuando la línea pase por todo lo que es el septum pelúcido. Cuando usted haga esa medida, ahí es donde se va a hacer la medición del ángulo calloso. No, ok. Entonces aquí ya un momentico le muestro para que usted... Y yo tenía en mente que era a la altura del agujero de Monroe, pero ese también es para Evans. Exactamente. Aquí está. Ok. ¿Sí denotó? Ujú. Línea intercomisural, una bisectriz que atraviesa en un ángulo de 90 grados por la comisura posterior. Ahí es el verdadero lugar donde se debe tomar
el ángulo calloso. ¿Por qué las otras, por estudios imagenológicos, se demostraron que tenían cambios en la angulación que también podían hacer que se produjeran falsos positivos? Aunque aquí Entonces, también por hay que tener en protocolo, cuenta que esta resonancia, si se da cuenta que es lo que alega tanto el profe Dau, mire que no tiene angulación. La que usted exacto, mostró, sí tiene. la Entonces, angulación. Entonces, siempre cuando haya un corte en la sagital que usted vea los dos puntos de la comisura, con la bisectriz ahí se toma el ángulo. ok, ¿Alguna otra medida que le gustaría que se realizara? El índice de Van dio 0,54. ok. Eh, miremos el T2 coronal, a ver si tiene DASH para pensar en hidrocefalia a presión normal. Si está disminuido, ¿no? O sea, si se ve pequeño la convejidad, disminuido el espacio subaracnoideo, que apoyaría también el diagnóstico. Para que se defina como tal DESH, la proporción surco, tamaño del surco con tamaño cisternal, ¿cuál debe ser? Miércoles, anotado, no, no. Entonces, esta es otra característica. La diferencia, el DESH, que es la desproporción del espacio subaracnoideo, Sí. por protocolo, uno plasma que hay un ensanchamiento de ciertas cisternas o cisuras propias, como ejemplo la de Silvio, Ah, está ensanchada muy bien, se ven lagos en aquellos espejos subaracnoideos, pero cuando usted va a hacer la confortación en el axial con los surcos, ve el surco demasiado distendido aquí o distorsionado o un surco normal. no, normal. Exactamente, esa es la característica del DESH. Son surcos que se encuentran en una proporción normal con espacios subaracnoideos cisternales plus ensanchados. Y la proporción debe ser cuando usted saca la diferencia o la bisectriz. La bisectriz no, la diferencia del tamaño entre el espacio, un ejemplo, este que está aquí, que se ve bastante ensanchado. No se mueve esto, y hacemos la prueba. Él debe ser mayor el DESH, o sea, el lago subaranoideo de 2/3 del surco. Esa es otra característica para definir DESH. Una pregunta, si no tuviese DESH, esa resonancia descartaría la hidrocefalia de presión normal. No, no, no. El porcentaje de hidrocefalia de presión normal no DESH, ¿ha leído algo de eso? Mierda. Este man se puso fino. No, El del 30 a 35% de la hidrocefalia son no DESH. ok, Dentro de la subdivisión de la hidrocefalia de presión normal está el patrón DESH, que es el patrón característico, que es el clásico. que más ha mostrado sensibilidad. De esos, 65 a 70% es DESH y 35 a 25% es no DESH. O sea que hay hidrocefalia de presión normal, no DESH. Es más, hay hidrocefalia de presión normal sin un aumento del índice de Evans por encima de 0,3. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra imagen que quiera ver o alguna otra medida que quiera ver? Eh, ¿Ha escuchado algo del índice Z Evans? y sí lo leí en algún momento, pero ya no me acuerdo. Normalmente por fisiopatología, la hidrocefalia de presión normal crece en el plano anteroposterior, pero de Z. Recordemos que aquí está en el cursor, ¿cierto? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, recordemos que el plano vertical es Y, horizontal es X, pero en tridimensionalidad es Z. Por eso el ventrículo que crece hacia arriba en la hidrocefalia de presión normal y por eso es que el ángulo se acorta. Entonces, hay un índice que se llama índice de Van Z y lo que hace es que usted toma en la parte donde corta la comisura anterior, ahí también tiene que tener como referencia eso. ¿Sí está viendo? Sí, 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 Entonces, sí, ya. Ajá. hace una bisectriz
También de la línea de la comisura anterior a la posterior, Intercomisural, pasa sí. una perpendicular y cuando usted tenga este corte, ahí es donde puede hacer la medición del índice Z Evans. El índice Z Evans, para uno pensar en hidrocefalia de presión normal, es mayor a 0,45. Algunos dicen 0,42. ¿Y qué es la característica interesante del índice de Z Evans? Que cuando él está positivo, la probabilidad de que esa hidrocefalia o esos cambios comportamentales sean por una enfermedad tipo Alzheimer o tipo Parkinson ya disminuye. Con un índice de Z positivo, ya descarta esas enfermedades, esas demencias de este tipo. Entonces, algo interesante ahí también con la hidrocefalia. Ok. ¿Alguna otra imagen o alguna otra medida que haya leído sobre hidrocefalia de presión normal? No, nunca me dio tantas. Esto es lo que le comentaba del NODESH. Ajá. Estas son las causas de hidrocefalia: congénitas, adquiridas o secundarias, y de la idiopática está el patrón DESH 70%, el patrón NODES 35% o el 25%. Hay otra medida que se toma, pero que no es tan significativa, pero usted sabe que aquí pueden preguntar cualquier cosa, que es el índice de la distribución del ancho del tercer ventrículo. El índice de distribución del ancho se lo va a mencionar, aunque no es significativamente estadística. En un corte donde usted parta por el septum pelúcido y parte la glándula pineal por la mitad, ahí mide en la distribución del ancho del tercer ventrículo. Y si son 3/5 partes del ancho del ventrículo lateral, ya es hidrocefalia de presión normal. Pero eso no han demostrado, por eso no se lo muestro, que no han demostrado significancias estadísticas. Ok. ¿Solicitaría alguna otra imagen o algún otro estudio con eso que ya tiene? ¿O pasaría a algún segundo plano de alguna acción terapéutica o algo? No, pues aplicaría si estamos hablando de que esto muy probablemente es una hidrocefalia de presión normal, aplicaría un protocolo de hidrocefalia de presión normal. Entonces haría el TAP test. Perfecto. La pregunta es, si usted piensa que una hidrocefalia de presión normal, según la definición de caso, ¿en dónde la encasillaría? DESH. Ese es según la etiología, pero Ah, según la definición de caso de hidrocefalia de presión normal, hay caso posible, caso probable, caso definitivo. no me lo sé tan exacto. Debe ser probable. Entonces, Ya con el TAP test debería confirmarse, creería. la definición de hidrocefalia de presión normal probable es Clínica. si cumple cualquiera de los siguientes criterios. Uno, que la presión de líquido cefalorraquídeo, usted hacer la punción, Ya le va. sea La normal. normal. Ah, Ese es uno. O una de las siguientes dos características: que tenga un estrechamiento de los surcos, pero un esposo subaranoideo ensanchado, o sea, un patrón DESH, DESH. que tenga alteración de la marcha, o sea, pasos pequeños, arrastrar los pies, inestabilidad de caminar, o que tenga mejoría de los síntomas después de la prueba de punción lumbar. Por consiguiente, por no decir un probable caso de hidrocefalia de presión normal, hay que hacerle, por consiguiente, la punción lumbar o cualquier método. Obvio. El Sí. otro es el de posible. Posible es si cumple cualquiera de estos criterios. Más de un síntoma en la tirada clínica, ya sea alteración de la marcha, deterioro cognitivo o incontinencia urinaria. Que el Sí. paciente tiene uno de esos. O que los síntomas anteriormente mencionados no puedan explicarse completamente por estudio imagenológico de otras enfermedades. O que algunas causas previas no sean obvias. Por ejemplo, que haya tenido hemorragia subaranoidea, que tenga una meningitis, que tenga traumatismo por antecedentes o que tenga estenosis acueductal. Entonces, por consiguiente, hasta ahora este caso sería posible. Posible, sí. Exactamente, posible. Hablando de la triada, desde el punto de vista, todo el mundo conoce la triada de Hakim. El síntoma cardinal sabemos que es la alteración de la marcha, ¿cierto? Pero la pregunta es que dejamos de lado la incontinencia urinaria. En el patrón de hidrocefalia de presión normal, ¿cómo es la característica de aparición y la historia natural de la incontinencia urinaria? Es sobre todo de urgencia. ¿Empieza con urgencia? Hijo de pucha, ¿cómo comienza? Exactamente no sé, pero sé que es Entonces, ella viene así. Empieza predominantemente con urgencia. incontinencia urinaria
hay un aumento en la frecuencia de de los episodios y termina en la urgencia. Ya cuando nosotros Ajá. vemos urgencia urinaria, que estamos en un prolapso largo de la historia de la enfermedad. Ok. Y para ser más ponzoñoso, ¿se sabe el porcentaje de aparición de este síntoma en la triada? El 85% es de la marcha. Ah, pero de mejoría. Bueno, que la mayoría del 85% mejoran con la derivación. Es, lo que más se mejora es la marcha, después la incontinencia y posteriormente los cambios comportamentales, como 85, 63% y 40 y pico por ciento. Eso es de mejoría, Perfecto. pero de aparición. Entonces, de aparición, alteración de la marcha está en el 94 al 100% de los pacientes. Sí. Déficit cognitivo está entre 78 y 98% de los pacientes. Y la incontinencia urinaria está entre el 60 y el 92% de los pacientes. Entonces, la incontinencia urinaria es uno de los síntomas que menos están. Y ahora hacemos otra pregunta. El porcentaje de probabilidad de que se forme la triada completa, ¿cuánto sería? Como el 43% creo que es. Del 45 al 60%, sí, señor. Perfecto. Si yo le hago que estamos en un primer mundo y les pregunto si desea hacerle otro estudio imagenológico para estar más certeros, ¿ha leído de otro estudio imagenológico con referente a la hidrocefalia de presión normal? Otros Eh, métodos diagnósticos. si no estoy mal, es el estudio del flujo de líquido cefalorraquídeo con una resonancia con flujo de contraste. Perfecto. ¿Es lo mismo que una cisternoresonancia? No, no porque se mide es la velocidad de flujo en el acueducto de Silvio, que si es menos de 18 Exactamente. milisegundos por minuto, está uno hablando de que hay alteraciones en el flujo. Perfecto. Si yo le digo que le hagamos una resonancia con espectroscopía, ¿ha leído algo sobre la espectroscopía en hidrocefalia de presión normal? No, ahí sí Entonces, no. la espectroscopía en hidrocefalia de presión normal, nosotros vamos a observar una disminución significativa en la relación N-acetil-aspartato creatina en la sustancia blanca periacueductal del lóbulo frontal. Sería acueductal. Entonces, eso nos hace pensar. Pero si estamos el BOTS en el ventrículo cerebral, lo que vamos a tener es un pico único de lactato. El lactato pico ¿En único dónde, perdón? ¿En dónde? en el ventrículo va a tener un pico de lactato único. Pero es que, bueno, entonces ahí yo le refutaría que en líquido la espectroscopía, la sensibilidad no es tan alta, ¿no? La Exactamente. Por eso porque está la es contraparte del BOT, que es en la sustancia blanca del lóbulo frontal. periacueducto. Ah, ya, ya, Exactamente. ya. Perfecto. ¿Listo? ¿Ha leído sobre Doppler transcranial e hidrocefalia de presión normal? No, no. Pero bueno, pero si estamos pensando en la fisiopatología de hidrocefalia en general, deberían estar aumentadas las velocidades, porque si se aumenta la producción de líquido cefalorraquídeo, tiene que aumentarse como tal la irrigación en los plexos coroideos. Por lo tanto, creo yo, por lógica, que debería estar aumentada velocidad. Cierto. Ahora, mire lo irónico que es la cosa. En el Doppler transcranial y en todo lo que son las velocidades de flujo, no solo de Doppler, sino también de estudio magnético de resonancia con velocidad de flujo, se da un aumento o un hiperflujo, pero a nivel cortical alto, pero a nivel de lo que es las partes anteriores del hemisferio cerebral, como por ejemplo cisura de Silvio, área periacueductal, ese flujo es disminuido. Ese punto tiene un nombre interesante. Y eso se llama el signo de la hiperperfusión aparente de la convexidad. Está Claro. mucho flujo en la convexidad, pero a nivel periventricular está con poquito flujo. Bueno, y también dentro de hidrocefalia de presión normal hay una disminución del flujo, sobre todo en lóbulos frontales, que también es de las teorías que explican los cambios comportamentales en esos pacientes. Exactamente. ¿Listo? Entonces, el paso a seguir, ¿usted qué haría? El TAP test, o sea, confirmar con el test de marcha. Perfecto. Acá en este caso le hicieron una punción lumbar. Ok. La presión Bueno, de pues apertura fue, hace parte del TAP test la sí, punción del lumbar, TAP, sí, ¿no? señor. Ah, Sí, ahí empezaron con la punción lumbar enseguida haciendo la característica. lo estamos Dice viendo una como presión, pequeño la diapositiva. Si quieres la pone como presupuesto. espérese. Entonces, tuvo una presión de apertura de 12, una presión de cierre de 0, una Ok. cantidad recolectada de 35, citoquímicos sin alteraciones.
teniendo en cuenta todo lo escrito, dejando a un lado de pronto lo que son precios, costos, utilidad, ¿pediría algún panel extra de líquido cefalorraquídeo? Para pensar en neurodegenerativas, bueno, si uno tiene todo, pues uno puede buscarle beta-amiloide, proteína tau, eh, Perfecto. bandas oligoclonales. Eso. ¿Cómo está la concentración de proteína beta-amiloide en los pacientes con hidrocefalia de presión normal, con referente a los sanos? Creo Usted que mismo, usted mismo dio su planner y sí, vamos sí, sí, siguiéndolo sí, porque sí. así es el deber ser. O sea, No, lo que sí, usted sí, dijo es sí. la que dice la guía. Creo que está aumentado, pero los valores no los sé. O sea, no es tan No, sin aumentado valores. como ¿Aumentado o Alzheimer. disminuido? No, sí está aumentado. ¿De cuál? ¿De cuál? De beta. De proteína beta-amiloidea. Sí, 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 sí. No tanto como en Alzheimer. Y tau Entonces, está disminuido. están así. Creo. La concentración de amiloideo en líquido cefalorraquídeo de los pacientes con hidrocefalia de presión normal mostraron niveles más bajos que en los sujetos sanos. Ah, jue madre. La proteína tau fosforilada y la tau total fueron más bajas, pero con referente a pacientes con Alzheimer. Entonces, por consiguiente, Ahí, la, beta-amiloidea ahí con está la referente a Alzheimer diferencia. está, señor, Ahí está la diferencia con Alzheimer, por ejemplo. exactamente. Entonces, por eso nos permite hacer eso. Ya, ok. Ya hizo, ellos mencionaron, no dijeron cómo hacía el TAP test, lo va a hacer mínimo la Fundación Santa Fe, ustedes que ellos saben, tienen su protocolo de TAP test establecido. Sí, los 3 metros, los 10 metros, las 3 veces que comienza en la silla, que hay que ponerse de pie, hay que tomar el video y los tiempos y ver cómo está la disposición Exactamente. del giro. Perfecto, entonces ya con esta punción lumbar, ¿cómo clasificaría ahora entonces el caso? Confirmado, que es la clasificación. Es que no me la sé, pero pues, yo lo Entonces, confirmaría ya. posible, probable y definitivo. El posible, el que le Bueno, comenté, el probable es cuando ya tiene la punción lumbar y el definitivo es cuando ya se le ha hecho el tratamiento quirúrgico y ha mejorado. quirúrgico, esa era mi pregunta, quirúrgico, o aquí con la punción evacuatoria que mejore, ¿se podría decir que también es definitivo o No, no? si mejora con la punción es probable. Ah, ok, entonces vamos en ese. Exactamente, más improbable. Ahora viene la conducta a seguir. ¿Le gustaría una válvula? ¿Le gustaría una tercer ventrículo o le gustaría unas punciones evacuatorias? No, válvula. Listo. Entonces, como estamos en la Fundación Santa Fe, vamos con la válvula. Y ellos van para el corazón. ¿Programable o no programable, según estudios? ¿Cuál le gustaría colocar? Tiene las dos. Tiene una no programable y tiene una programable. ¿Qué ventaja le ve a una y qué desventaja le ve a la otra frente a una versus otra? ¿Ha leído algo sobre eso? Bueno, la programable es la que yo elegiría porque tengo la opción efectivamente de modificar dependiendo de la sintomatología del paciente, si hay sobredrenaje, si hay subdurales. Lo puedo hacer ahí a la cabecera del paciente, no tengo que operarlo. Entonces, esas son las ventajas. Desventajas, pues es más cara, tengo que tener un programador. No en todos los sitios lo hay. Perfecto. La Uno no contra programable, uno, uno ¿cómo? contra uno, significativamente no mostraron diferencia. Puedo usar una programable o una programable, no hay problema. Pero usted sabe, como estamos con Fundación Santa Fe, ellos le gusta su programable. Programable, claro. Exacto. Ahora la pregunta es, Ujú. ¿en qué presión programaría usted esa válvula? ¿Qué En la, parámetros tiene usted para tener en cuenta qué presión empieza la válvula para programarla? en la presión a la que se le toma el ventrículo. O sea, se supone que ellos en el protocolo, cuando toman el ventrículo, ponen el manómetro y miden cuánto está la presión. Y a esa es la presión a Ujú. la que dejan la válvula. Perdón, creo que la dejan, ay, hijo de pucha, un poquito menos. Exactamente, esa es una. La Fundación Santa Fe tiene esa. La presión intraventricular y le restan 10. Eso, es un poquito menos, exacto. Exactamente, empiezan por ahí. ¿Qué otras acciones ha visto usted para comprobar que con qué presión debe llegar la válvula? Si le preguntan, Con si le la pregunta otro punción, docente. con la punción lumbar de ingreso, de Ahora impacto. viene algo interesante. Hay un estudio que se llama Symphony. Los Symphony son Symphony uno, este es lo de los biomarcadores, y Symphony 2. Esta Symphony tiene esta tabla. ¿Usted está viendo la tabla? Todavía no.
No está observando la... Y ahora ¿Qué se sí. ve en la pantalla? Eso. Mujer, peso corporal, la tabla Perfecto. 4 pues. Ellos sí hicieron, ellos dijeron, El peso. tenemos que tener referente a los parámetros del paciente. Ellos tienen una tabla en los cuales hacen la comparación entre la altura del paciente y el peso corporal porque dio significancia estadística en el inicio y en la mejoría de los síntomas del paciente. Entonces, con esta tabla, por si de pronto alguna vez le iban a preguntar en el control, eso te sabe que ahí se ponen Sí, sí, sí. Así quisquillos. como usted. Entonces, un adulto de 1,80 que es mi persona, con 90 kilos de peso, mi válvula al inicio debe ser con una presión de 19 milímetros de mercurio. Y ellos empiezan a hacerlas con, O sea, ellos no se basan en la presión de punción, de la apertura de no la... se basan en la de función, no señor. Ellos se basan en los parámetros del índice de masa corporal por referente a la altura, porque han hecho estudios y han demostrado significancia estadística, porque dicen que con la punción también hay algunas características que lo enmascaran. Un ejemplo, si usted hace una punción ventricular y ellos dicen que es una punción única, esa sí es verdadera, pero hay veces que nosotros hacemos la entrada del catéter y no tomamos el ventrículo enseguida, sino con varias punciones ya esa sensibilidad de esa prueba ya va disminuyendo. Porque usted hacer una punción en la corteza también hace un canal y entre comillas disminuye un poquito Claro. No, y la la otra presión. es que también depende de los parámetros ventilatorios que haya puesto el anestesiólogo. Exactamente. Entonces, ahí, ahí se produce ese. Yo le voy a pasar esto. Ahora, ventrículo atrial versus ventrículo peritoneal versus lumboperitoneal. No, yo no me iría por lumboperitoneal, aunque se podría, pero no me iría por ella. Y de entre ventrículo atrial y ventrículo peritoneal no hay diferencias todavía, pero si lo hace Santa Fe, obviamente ellos van a decir que ventrículo atrial, que se demoran menos, y Esa. Y ahora viene la igual. pregunta bandera de ellos siempre. Ajá, ¿Cuál es la presión venosa de la cadena cava superior? Que ellos lo cero, utilizan para hacer cero. de 0 a 6. Muy bien. ¿Y cuál es la presión intraabdominal? Es un poco mayor. Depende pues de los movimientos, del día, de la hora del día, de si Muy comió bien. o si no Y en comió. promedio, en 12. reposo, de 5 a 7. Ok. Ahora viene una pregunta que se me ocurrió a mí, que me parece interesante. Ajá. ¿Cuál es la capacidad de absorción del líquido cefalorraquídeo del peritoneo? Yo creo que depende de qué tanto peritoneo vaya, o sea, qué tanto gordo sea o no. Creería yo, pero no, no sé. Debe ser por gramos de tejido. Entonces, de 200 a 400 cc de líquido cefalorraquídeo por día. Es un promedio, ¿cierto? Pero dice de 8 a 17 cc por hora y de 0,13 a 0,28 cc por minuto por kilogramo. O sea, que hace casi que una reabsorción completa de lo que se produce en el día. Exactamente, exactamente. Al tener un poquito, y ellos hicieron un estudio comparativo interesante, al tener un poquito más de presión, los subdurales que se vieron por sobredrenaje eran mucho mayores en las válvulas atriales, en las ventrículos atriales, que las ventrículos peritoneales. Porque tiene menor presión. Porque tiene menor presión, exactamente, sí, señor. Ok. Interesante esa conclusión. Ahora viene otra pregunta también interesante. Pensaría en una tercer ventriculostomía endoscópica. ¿Ha leído sobre tercer ventriculostomía endoscópica en hidrocefalia a presión normal? Uy, bueno, exactamente en esa patología no, no, pero no está contraindicada en una hidrocefalia comunicante. O sea, se puede usar una TB en comunicante, pero pues hay que sacarle el Cucarli para ver cuánto le daría. Obviamente esto, Y con referente a la fisiopatología de la hidrocefalia de presión normal que usted ha leído, ¿sí le ve alguna utilidad a la tercer ventriculostomía endoscópica? Nos comenta la fisiopatología de la hidrocefalia de presión normal. porque es que se supone que hay una alteración en la reabsorción. Y entonces aquí ¿De la sí, velocidad aranoideas o en otra parte? pues también en los espacios de Virchow-Robin, el sistema linfático, pero con una Ujú. TB, pues realmente lo que estamos haciendo eso es otra vía, pero no estamos pues impactando como tal.
O sea, creo que no, no es de utilidad. Pero exactamente con artículo o algo así, no. No, tranquilo. Hay múltiples estudios que plantean la posibilidad de la tercer ventriculostomía por la fisiopatología y hidrocefalia a presión normal. Cuando nosotros nos enseñan, empezamos a leer, tenemos como referencia eso de comunicante y no comunicante y que la comunicante tiene alteraciones principalmente en la velocidad aranoidal, pero la hidrocefalia a presión normal tiene una característica interesante en la fisiopatología, que es que en realidad al disminuirse la compliance de ese cerebro por la comunicación del aumento de la presión, lo que se está haciendo es un cambio en la dinámica del flujo del líquido, principalmente a nivel del acueducto. Entonces, este flujo o este intercambio, la dinámica lo que hace es que se produzca una acumulación también de cierto tipo de proteínas y se apagan algo interesante, remanentes vestibulares de los plejos coroideos que están por fuera del ventrículo. Entonces, para ellos, la tercera ventriculostomía lo que hace al abrir una compuerta es que esa dinámica del líquido, la distorsión la cambia y lo que hace es que esa compliance, entre comillas, se va alterando. Por estudios, han hecho estudios interesantes, son estudios que tienen significancia, pero uno contra uno siempre ha mostrado mejoría lo que es la válvula. Pero en Bogotá están haciendo estudios con pura tercer ventrículo de la Fuchs y lo del bosque. Ya no están haciendo válvulas, sino tercer ventrículo. Entonces, por si le preguntan en alguna parte es. Ahora la otra pregunta es, si no tenemos la posibilidad de la punción lumbar, ¿ha pensado en un cráter de derivación externa? O perdón, o un subaranoideo. Pues en teorías, es un método invasivo también para medición de presión intracraniana, pero no sé qué tan, pues es menos específico que el intraventricular, que es el gol estándar, y comparado a la función lumbar, no sé qué tan, pues comparados puedan ser, o sea, cuáles sean. Entonces, mire lo Eso nunca interesante. lo sé. Hicieron estudios múltiples guías y comparan la colocación de un catéter subaranoideo versus la punción lumbar para el inicio del diagnóstico. Y dio mejores resultados con el catéter subaranoideo, pero dio más tasas de infección, dio más tasas de recambio, dio más tasas de una posible sepsis después del foco de meningitis. Entonces, por eso es que utilizamos la punción. Pero uno contra uno mejoró más porque usted le hace una punción subaranoidea y le va sacando, el protocolo dice 10 cc cada hora de líquido por 48 horas. Y ahí es que ha demostrado mejores cambios después de hacerle la función del TAP test. Entonces, por si alguna vez le preguntan, también se ha establecido con la colocación de un catéter subaranoideo. 10 cc por hora se saca. Ok, ¿y hasta cuándo? Hasta que, No, 48 horas dicen, de 24 a 48 horas. Estaba sacando 10 cc. mm, me Y eso le imagino. ayuda. Y usted ahí Ajá, pegado pero ¿quién más puede? 48 horas cada hora. No, joder. Le regulo, bro. Punciones evacuatorias. ¿Has leído sobre algo sobre eso? Eh, digamos que es en los pacientes en los que tienen comorbilidades que afecten o que retrasen la cirugía o que estén con procesos infecciosos sistémicos todavía no controlados, pero Perfecto, esas obviamente son las indicaciones. no son comparativos con la derivación. Esas son las indicaciones. Ahora la pregunta ponzoñosa ¿Cuánto? ¿es lo mismo sacar 30 que 50 que 45? Según los protocolos, mencionan que uno debe llegar a cero siempre la presión de cierre. Exacto. Ese. Pero si no ha dejado en cero esa presión de cierre por alguna distorsión del paciente, por algo, ¿cuánto es que debe sacar uno normalmente para ser significante eso? No, ¿Con cuánto o de cc uno cero dice a, con significante? o la presión de cierre es de 0 a 4. Y cc de recolección, Si no soy mal es 30, pero sí señor, de 30 a 50 mostraron la misma característica de los pacientes. O saca 30 o saca 35, 45, siempre mostró la misma característica. Más de 50 mostró resultados hasta negativos. ok. Que hay veces que uno no saca 80, saca no. Eso Sí es no. cierto, sí, sí. O gana la mayoría de Jaquín, de acuerdo. ¿Cómo? O agarre la mayoría de Jaquín, como lo preguntaron ese día, ¿de acuerdo? ¿Cuál era? Ya no me ¿Tú no acuerdo. se acuerdan que nos regañaron porque nos hicimos la mayoría de Jaquín? Que, era que se le colocaba una venda al paciente y se le eleva las piernas por...
Ay, verdad, sí, 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 sí. Ya eso también no demostró eficacia estadística. Usted la puede hacer acostado, sentado, de pie, con un Spinocat 18, con 1.20, es el mismo volumen, la misma presión, no hay característica. En posición, la Sentado. única maniobra para uno hacer la punción lumbar que muestre características significativas es que fleje a nivel del arco cervical. Es más, usted la puede hacer hasta con las piernas extendidas, que también supuestamente por estudio dicen que no hay ningún problema, pero ya por uno, por protocolo, hace así. Ok. Ahora es interesante, ¿por qué? Porque a este paciente le expusieron la válvula y le hicieron un control y a los 2 meses mostró mejoría, pero al año volvió con los síntomas. Ok. Usted puede ¿Qué le tener, hace pensar esa parte? usted de pronto tiene otra cosa adicional. Una Cuando neuro. usted, cuando usted hizo muy bien lo que fue la descripción, me llamó la atención que en sí se dio cuenta de algo. La parálisis supranuclear progresiva. Usted se dio cuenta que el paciente miraba hacia abajo, ¿cierto? Y eh, por posición, siempre el paciente cuando hace una resonancia tiene que mirar al al frente. cenit, al frente, muy bien. Y ese paciente, mire que usted se dio cuenta que miraba hacia abajo, eso es un punto interesante. Y si nos vamos a esto que está aquí, El signo de colibrí, ¿es que? tiene una disminución del volumen del mesencéfalo, ¿cierto? Y tiene una disminución también de la característica mesencefálica. Mire que tiene una cisterna interpeduncular mucho más amplia y una disminución como tal del diámetro de los pedúnculos cerebrales. ¿En qué lo puede hacer pensar usted ese paciente? El Una paciente le PSP, recambiaron la válvula, sí o no, sí o lo mismo. Le hicieron tercer ventrículo, sí o lo mismo. una PSP, una parálisis supranuclear progresiva. Ese fue el diagnóstico del paciente. Mire lo interesante. El signo de colibrí, si no estoy mal. O del pingüino, muy bien. Cuando la convejidad este es convexo, uno piensa en enfermedad de Alzheimer, que es esta. Cuando es recto o cuando es en pico, uno piensa en parálisis supranuclear progresiva y mire la resonancia del paciente. Y usted me dice si se le parece esa parte. ¿La está viendo? Oh, claro. Está, ¿A qué está, le- está que polinizando y todo. Exactamente, tiene un signo del colibrí positivo y por eso era la incapacidad para echar los ojos. Tiene una parálisis supranuclear progresiva. Ese fue el diagnóstico final del paciente después de hacerle recambios de válvula. Ese fue el diagnóstico del paciente. Y ese fue el ejercicio del día de hoy. Oiga, súper. Por eso decía yo que no descartaba el Parkinson porque no tuviera temblor, porque esa es la Exactamente. otra. Uno dice, no tiene temblor ni rigidez, no es Parkinson. No, porque existen los Parkinson Plus. Y en esta patología hay que siempre descartar la PSP. Por eso eran los otros síntomas que hizo tan florida la clínica del paciente. Uy, Eso fue, profe. me jodió. O sea, no necesitaba la válvula. Exacto. Mira, sino por el recambio del líquido, por eso es que ellos mejoran por parte. Uno con la punción mejoró porque hace recambio rapidito, pero después otra vez cuando se va, pasa lo mismo. Esa era la frase. Y entonces tuvo una PSP usted, hijo de pucha. Ese paciente, ahora que estaba revisando el caso con usted, fue que lo descubrimos. Ah, ok, ok, qué interesante. Bueno, en Sí, retrospectiva. Bueno, profe, comentarios. exactamente. Gracias, Boris, me volvió miércoles, pero bien, esa es la idea. No, profe, eso. Uno se Yo le voy a escuché muy pasar, intermitente, pero la verdad, Boris, te luciste. yo Pásale tengo el compendio de eso, profe, lo voy a pasarla. Está ya todo por las preguntas, está el pásalo para que artículo, repase todo eso. para que exactamente, profe. No, y qué Porque bueno que haya literalmente quedado grabado para próximos años. el 90% prácticamente de casi siempre los casos siempre tiene como el versus siempre está ese hidrocefalia de los versus, porque es lo que más manejan ellos allá. Perfecto. Entonces, no sé, profe, alguna pregunta o algo. Pronóstico de este paciente. Se llevó una válvula, se infectó, profe. Se hizo una meningitis, se le retiró, se le hizo tercer ventrículo. Siguió lo mismo y no necesitaba eso, profe. Es el paciente que ya necesita son medidas extras por la parálisis supranuclear, una Necesitaba era enfermedad neurólogo. neurodegenerativa. Qué vaina. Cuando me puse a ver el No. caso, porque ese paciente fue multiconsultante y empecé a, porque dije, por eso traje la resonancia esa, dije, era todo el caso y hicimos el TAT test, Yo dio iba a positivo. preguntar el signo del colibrí,
pero me preferí quedar callada. Hemos aprendido, profe, Sí hemos sí lo noté, aprendido. pero dije yo, mejor espero a que avance. Ah, bueno, sí, no me la pillé. Pero Ah, sí se veía, de entrada se veía, Boris. sí, sí, sí. Sí, profe, Sí, sí se eso veía, sí es verdad. Bueno, pero también está es que, bien, el ejercicio estuvo excelente, lo felicito. sí, sí, Boris sí. está hecho una cuchilla, o sea, te volvió nada, pero esa es la idea. Esa es la idea, que aquí me den palo, nos demos palo para que, o sea, ¿cómo es? El entrenamiento tiene que ser tan duro que la guerra sea un juego. Claro, entonces, eso es lo que está diciendo los otros compañeros, Jaime, Jaime, ¿cómo le a Omi, pareció? que leamos y todas las preguntitas que nosotros vemos que pueden ser una cosa, la escribamos y hacemos un consolidado, porque créanme que dándole, uno ya viendo las cosas distintas. Voy a estudiar verdad esto, tengo que estudiar esto, tengo que estudiar esto. No, muy buen ejercicio, muy interesante. Y me gustaría puntualizar algo del índice de Evans, la medida que se considera positiva para ventriculomegalia. Es decir, en adultos, digamos que si hablamos de 0,3, pero pues como estamos en un ámbito académico, de pronto nos pueden decir no, pero puntualmente, digamos, ¿cuánto sería la medida? Entonces, yo he encontrado que 0,34, por ejemplo. Ok. No sé ustedes de pronto qué, porque de No, no, pronto tenía quieren. 0.3 cerrado, pero bueno, bien. Y en niños, ¿cuánto sería el índice de Evans en niños para interpromediaria? No, pero yo me imagino que eso va a depender de la edad, ¿no? No sé. Bueno, una vez estuvimos con el doctor Domínguez en una junta y nos refirió, pues, y también se corroboró que es 0,50 en niños, 0,50. Yo creo que eso varía mucho, si tienen fontanelas o no permeables, la edad. Que en adultos, pues como es ya un cráneo rígido, pues en teoría es más sencillo, pero bueno, lo buscaremos. Se podría revisar, pero quedamos con que 0,50 ese día que lo hablamos. Ok, bueno, bien. Omar no se conectó, ¿cierto? No, no. Pero yo ahorita voy a montar la charla, pero la voy a poner para que solo nosotros la veamos. Creo que eso se comparte solo el correo y ya, Ah, perfecto. para No, que lo entonces tú. puedan ver y nos sirva para otros años también. Y nos acordemos cuando Boris volvió miércoles a Santiago. No, 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 nada. esa es la idea. Esa es la Cuando se idea. desquitó de su primer Me año. gustó mucho la Bueno, profe, entonces esa es la idea de estos simulacros y Jaime, que, que se haga como la vida real, porque así es, son tal cual así.